es una pandemia silenciosa que convive dentro de otra pandemia. Es decir, la violencia de género, las violencias de género están expandidas y lo único que ha hecho ha sido que se tome mayor conciencia. Pero existe, siempre ha existido la violencia de género, no solo la violencia de género dentro de la pareja o expareja, sino y de modo particular las agresiones sexuales. Sus países, junto con Bolivia y Colombia, son uno de los países donde hay un mayor impacto de las agresiones sexuales a mujeres. Hablamos de cifras de la ONU en el que nos dice que más del 30% de las mujeres han sido víctimas de la violencia que han ejercido sus parejas o sus exparejas. Y hay un problema que yo llevo investigando y durante el tiempo de pandemia me dediqué a investigar las políticas públicas que hay en mi región en tema de trata sexual. Y el otro día también participaba en un programa de televisión precisamente para hacer visible la trata sexual. El programa que yo trabajé y que Cutibalú lleva trabajando mucho tiempo con Ayeti y con otras muchas instituciones es la prevención del tráfico de mujeres y niñas para fines de explotación sexual. Perú es un país del que salen mujeres. España también hay mucho tráfico dentro, pero de cara a Europa es un país del que salen y España es un país de recepción y de tráfico. Bien, ahora con la pandemia, la probabilidad de trata sexual se va a incrementar. Primero, porque las respuestas institucionales han bajado la guardia. Segundo, porque hay muchas criaturas que van a quedar huérfanas. Y tercero, porque el impacto económico y social de la crisis va a ser brutal. Por tanto, ante esa emergencia, la vulnerabilidad de las mujeres para ser traficadas va a estar en incremento notable, notabilísimo. Por tanto, también, ya sé que la profesora Orteria Valladolid está trabajando y mucho, estemos atentos y atentas a este tipo de violencia que yo creo que es importante y que está silenciada y que los y las profesionales a veces ni siquiera somos conscientes de su existencia. También las agresiones sexuales a niñas y jóvenes y también y muchísimo la violencia de género en las relaciones de pareja o expareja. Y aquí en mi país también se ha hecho eco de esta misma iniciativa solidaria de la mascarilla violeta. Aquí era la mascarilla 19, es decir, cuando las mujeres estaban encerradas con su agresor, cómo podían ir a las farmacias, decir mascarilla 19 y todo el mundo saber que estaba siendo necesaria su intervención. En su país, por ejemplo, en junio del 2020 decían que crecen los asesinatos de mujeres y violaciones en Perú durante el confinamiento. Y al menos 21 mujeres han sido asesinadas en su país. En el mío, igualmente. Quiero decir que esto no es algo que sea una irrealidad vuestra, sino volvemos a lo mismo. Es un problema estructural que tiene manifestaciones globales en función de la realidad cultural, particular de cada país, ¿vale? Entonces, en términos de Antonio Guterres, secretario general de la ONU, diría, bueno, las mujeres donde tendrían que estar más seguras es en sus propios hogares y todo lo contrario, es el espacio donde mayor violencia se perpetra. Voy a leer unos últimos comentarios que tengo por acá y me parece interesante poderlos mencionar. Dice docente María Zapata, nos dice, gran responsabilidad para los docentes, debemos estar preparados ante esta pandemia. El profesor Walter Yapapasca, director de José Olaya Balandra, nos dice, es necesario sensibilizar a nuestros estudiantes sobre la igualdad de género para que haya una mejor sociedad. Francisco nos dice, es muy buena conferencia, gracias por hacernos participar. Francisco, ustedes son privilegiados y privilegiadas en realidad de estar en estas conferencias, porque esta es una conferencia exclusiva para docentes de 6 instituciones educativas con las que venimos trabajando en este proyecto de lucha contra la violencia hacia la mujer y los integrantes del grupo familiar. Martín Cruz felicita la presente conferencia, esperando contar con sus investigaciones posteriores para ponerlas en práctica cuando retornemos a la etapa presencial. Creo que desde ahora, Martín, las podemos ir poniendo en práctica nosotros mismos desde casita y, por supuesto, a partir de allí con nuestras niñas y niños y las familias. Nancy nos dice, es una manera de conservar nuestras manifestaciones culturales. Gracias, Vicenta, por compartir tus conocimientos y experiencias, nos dice Elizabeth Tapia. Gracias, dice Olga, excelente, gracias, la directora de Duverly Benítez Sánchez.
Doris Chinchay nos dice gracias, muy buen tema que nos ha dado buenos alcances para ponerlos en práctica. Muchísimas gracias, nos dice Judith. Cecilia, excelente ponencia. Gracias, Vicenta, nos dice Gladys. Gaby nos dice gracias, felicitaciones por tan linda conferencia, y varios otros comentarios referentes a los aprendizajes en esta mañana. Qué bueno, estimadas y estimados docentes, tener, digamos, la satisfacción precisamente, que es la que buscamos en la generación, en principio de reflexiones, que nos ayuden, por supuesto, a originar aprendizajes, pero estos aprendizajes no solo de discurso, sino fundamentalmente de práctica. Recordemos que la clave es tener un discurso coherente entre lo que decimos y lo que hacemos. Es la clave que nos da hoy la doctora Vicenta. Así que no olvidemos esta pregunta que le mencionaba: ¿cómo está la distribución de responsabilidades en casita? Vayámonos con esa pregunta entonces. Y bueno, nosotros desde Cutivalú mencionarles que continuamos con este trabajo de lucha contra la violencia hacia las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Es un proyecto que estamos trabajando con la cooperación española, ustedes ya saben, en Chulucanas, en 26 de octubre y en Piura también. Nos interesa mucho, digamos, poder incidir sobre todo en esta época complicada, donde sabemos que las brechas se han incrementado y que mayormente las mujeres son las principales afectadas.